Una hipoglucemia reactiva es cuando estás teniendo picos de glucosa que son elevaciones en los niveles de azúcar después de comer, pero que inmediatamente, minutos o 1 o 2 horas después, tienes un bajón de ese nivel de azúcar muy por debajo del valor en donde te encontrabas antes de tener ese pico de glucosa. Y esto, además de que te puede hacer sentir mal, porque puede provocarte una serie de síntomas, a la larga va a hacer que tu camino de revertir la diabetes sea más difícil, y si no detectas y corriges esto a tiempo, puede que termines destruyendo esas células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Si eres una persona que sufre de antojos, dolores de cabeza, debilidad, cansancio durante el día, o sientes que tienes que estar comiendo todo el tiempo o tomarte una Coca-Cola o mucho café para sobrevivir, entonces es probable que estés padeciendo de estas hipoglucemias reactivas y que literalmente estás exprimiendo tu páncreas, y de eso hablaremos en este video. ¿Qué son las hipoglucemias reactivas? ¿Qué las causan? La diferencia entre estas hipoglucemias reactivas y las otras hipoglucemias que tú seguramente ya conoces, las hipoglucemias sintomáticas, y qué puedes hacer para revertir o prevenir esta situación. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care, y estoy aquí para ayudarte a controlar mejor tus niveles de glucosa y, si es posible, que reviertas tu diabetes tipo 2. También aprovecho para comentarte que si te unes al canal y eres miembro, puedes tener acceso al grupo de WhatsApp para estar en contacto, en constante comunicación, y yo mismo resolver tus preguntas y dudas. Además de que podemos discutir de temas relacionados a la diabetes y a la salud en general, y que compartas lo que tú has aprendido con otras personas, y que también puedas ver y obtener consejos de otras personas, pues con el único fin de que reviertas tu diabetes. Entonces, hipoglucemia reactiva es una subida de glucosa, que es un pico de azúcar, y que después baja demasiado más allá en donde te encontrabas antes de tener ese pico de glucosa. Ejemplo, si yo tengo 100 de glucosa, como algo, y ese algo me sube el azúcar a 220, por ejemplo, es un pico de azúcar, pero luego viene un bajón de azúcar, y a lo mejor yo termino 1 o 2 horas después en 70 de azúcar. Empecé en 100, subí a 220 y después me bajó a 70. Entonces ese vaivén de los niveles de glucosa son hipoglucemias reactivas, que te están generando muchas complicaciones, a lo mejor sin que te des cuenta, porque normalmente asociamos nuestros malestares a otros factores, al estrés, a la temperatura, al calor, al frío, a la manejada, problemas familiares, otras situaciones, pero muy poco lo atribuimos a estos picos de glucosa y estas hipoglucemias reactivas. Suceden varios fenómenos interesantes con este vaivén en tus niveles de azúcar. El primero es que tú piensas que todo está bien, porque si tú comienzas con 100 de azúcar, comes algo, no te das cuenta, ese nivel de azúcar puede subir a 200, 220, y a las 2 horas te revisas y ves que estás en 80, y puedes pensar, ah, súper bien, no me subió para nada el nivel de azúcar, al contrario, lo que comí, lo que me tomé, me bajó el azúcar. Pero no, a lo mejor no te diste cuenta y ese azúcar ya subió y ya bajó. Lo que sucede es que cuando tenemos, por ejemplo, 100 de azúcar, comemos algo que nos sube a 220, tu cuerpo detecta ese subidón de nivel de glucosa y estimula al páncreas para que produzca una fuerte carga de insulina, porque tiene que producir mucha para evitar que siga subiendo ese nivel de azúcar. Se libera insulina en exceso y eso hace que tu azúcar baje demasiado. Es como si te inyectaras insulina de acción rápida. Tienes un bajón rápido de tus niveles de azúcar, pero esto, por obvias razones, es mucho trabajo para el páncreas, que a la larga puede terminar agotado, y que de hecho así se le llama agotamiento pancreático, que es cuando ya tu páncreas no responde. Y si tienes este problema, va a ser mucho más difícil, a lo mejor imposible incluso, de revertir la diabetes.
El segundo problema es que entre más insulina se esté produciendo por esos picos de glucosa, más resistencia a la insulina a largo plazo, más complicaciones y más difícil va a ser que puedas revertir esta situación. ¿Por qué sucede esto? Por lo que estás comiendo, que te está provocando un pico de glucosa exagerado. Lo permisible o lo aceptable es que tu nivel de azúcar no suba más de 30 o más de 40 después de comer. Si yo tengo 100 de azúcar, lo esperado es que me suba a 130, 140. Eso es bastante aceptable y que transcurridos unos minutos, 1 o 2 horas, baje a la normalidad o en donde yo estaba antes, pero no mucho más abajo. Si yo tengo 100 de azúcar, como algo y subo a 130 y luego bajo a 90 o a 100, está perfecto. Pero si bajo hasta 70, eso ya es demasiado y esto me puede provocar a mí muchos síntomas y una serie de complicaciones. Ahora, es importante que tú conozcas y sepas que esto no únicamente le sucede a las personas con diabetes, le sucede a todos nosotros, con o sin diabetes. En cierta forma, podríamos pensar que es algo bueno, porque esto podría significar o decirnos que tu páncreas todavía produce mucha insulina, que aunque tu azúcar haya subido mucho por lo que comiste, que pues no está bien, de cierta forma tu páncreas conserva la función y tiene la capacidad de liberar grandes cantidades de insulina para bajar rápidamente eso. Si lo vemos de ese modo, puede ser algo bueno o rescatable, porque implica que tu páncreas funciona bien e implica que tienes fuertes posibilidades de revertir tu diabetes por completo. En cambio, a otras personas que les sube mucho después de comer, les sube a 180, 230 y que 1, 2, 3, 4, 5 horas después no baja, implica otro problema, implica que ese páncreas no está liberando la insulina que su cuerpo necesita por diferentes motivos o que tiene una resistencia demasiado elevada o extrema a la insulina. Ahí tenemos otra dificultad para poder revertir esta diabetes. ¿Qué síntomas puedes tener con este vaivén, con este subidón y este bajón del nivel de azúcar con hipoglucemias reactivas? Mucha hambre, muchos antojos, debilidad, sueño, cansancio, dolor de cabeza. Puede que sean las causas de esos mareos y esas neuropatías, falta de concentración, cambios del estado de humor, del ánimo, depresión, incluso irritabilidad. ¿Por qué suceden estos síntomas? Pues es tu cuerpo tratándote de decir que algo no está bien. Nada más que nosotros estamos acostumbrados a no escuchar a nuestro cuerpo y no prestar atención a lo que nos está diciendo. Y en cierta forma nos acostumbramos a vivir así, nos acostumbramos a vivir con estos problemas pensando que así es la vida, cuando en realidad pues no es así. Lo normal es que no tengamos nada de esto, que tengamos energía, sin problemas para concentrarnos, sin problemas de memoria, sin cansancio, sin sueños, sin dolores, sin alergias, sin dolor de cabeza. Yo vivía con mucho dolor de cabeza todas las mañanas y alergias, y por un momento pensé que así era yo y que así era mi vida y que así tenía que vivir. Y en cierta forma hasta me acostumbré a vivir con dolor de cabeza todas las mañanas. Intentaba mitigar mis síntomas tomando pues mucho café y en cierta forma sí bajaba tantito ese dolor de cabeza. Yo pensaba que me faltaba energía, como mucha gente sigue pensando, que cuando te sientes mal es porque te falta energía, pero no, nada que ver. Hay otra situación ahí, hay otra situación de fondo que te está provocando eso. Y como te decía, pues yo me acostumbré y hasta me resigné a vivir así. Sin embargo, ahora comprendo que estaba muy mal orientado, a pesar de que yo estaba estudiando una especialidad médica, porque estos son puntos que generalmente no se tocan en la escuela de medicina ni ninguna especialidad médica. Porque volvemos al punto que hemos comentado en otros videos. Enfermedad es igual a medicamentos, o bien enfermedad es igual a cirugía, y esto pues no tiene nada que ver. Pero bueno, esto es tema para otro episodio. ¿Cómo puedes detectar estas hipoglucemias reactivas? La mejor forma es con un sensor que te mida tu nivel de glucosa de manera continua.
esa es la mejor forma. Con el glucómetro puede ser, pero no es práctico estar checando tu nivel de azúcar cada 10-15 minutos. A mí me parece no práctico y puede haber errores. ¿Cuál es la diferencia con las hipoglucemias normales o que todo mundo conoce? Número 1, el nivel de glucosa. Una hipoglucemia sintomática generalmente se dice que es menor a 70 y la hago así porque cada quien va a tener síntomas diferentes dependiendo del valor. Habrá gente que con 50 de glucosa no siente absolutamente nada, con 60, y habrá gente que con 120 ya tiene manifestaciones. La hipoglucemia tal cual la conocemos, habitualmente la sospechamos cuando ese nivel de glucosa es menor a 70. Menor a 70 y hay algunos síntomas. Algunos dicen que es una hipoglucemia menor a 54 miligramos para tratarse ya de una hipoglucemia grave. Sin embargo, creo que la principal diferencia entre estas hipoglucemias reactivas y las hipoglucemias normales que todo el mundo conoce, que es el bajón de azúcar, estas hipoglucemias normales cumplen la triada de Whipple. Estos 3 puntos son los que te confirman que es una hipoglucemia sintomática. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Glucosa menor a 70, síntomas de hipoglucemia que puede ser mareo, sensación de desvanecimiento como que te vas a desmayar, sudoración, pérdida de la concentración como sentirte mal, pérdida del equilibrio que es rápido, es casi inmediato, y que los síntomas desaparezcan al subir tu nivel de glucosa. Lo habitual es que tomen un jugo, tomen una coca o ingieran algo de carbohidrato para subir rápidamente ese nivel de azúcar. Si tienen los 3 puntos, si ya te mediste el azúcar, está a menos de 70, tienes estos síntomas que son bastante severos o preocupantes, y todo esto se te quitó al subir tu nivel de azúcar, pues quiere decir que era una hipoglucemia normal y que no es una hipoglucemia reactiva. Ahora, esto no quiere decir que si yo tengo 150 de azúcar, como y me suba a 220, de repente me puede bajar hasta 60. Claro que puede suceder. Una hipoglucemia reactiva puede ser demasiado pronunciada que me llegue a esos valores. Lo que trato de decirte es que no es necesario que llegues a 50 o 70 para tener síntomas de bajón de azúcar. Puede que tengas 180, comas, te suba a 250 y luego bajes a 110. No está en 70, no está en 50, pero ese bajón es lo que te está generando esos malestares. ¿Cuál es otra de las diferencias entre la hipoglucemia reactiva y la hipoglucemia normal? Que la hipoglucemia reactiva es por picos de glucosa después de comer. Y la hipoglucemia normal, o que todo el mundo conoce, casi siempre es por exceso de medicamentos o exceso de insulina. Espero no haberte confundido con estos 2 conceptos diferentes. ¿Qué hay que hacer para prevenir estas hipoglucemias reactivas? Bueno, si la causa es que se está liberando demasiada insulina, y se está liberando demasiada insulina por lo que estoy comiendo, pues entonces ahí está la clave. ¿Qué hay que hacer? El orden correcto de los alimentos. Empieza tus comidas dentro de lo razonable y lo posible, y dentro de tus preferencias con verdura entera y no en jugo, para que conserves toda la fibra y que esa fibra te proteja de ese subidón del nivel de glucosa. Verduras primero, después las proteínas, grasas, y si incluyes un poco de carbohidratos, almidón o alguna harina por ahí, intenta dejarlo hasta el final. Si lo haces al revés, si comienzas con los carbohidratos, sobre todo refinados, no hay nada en tu estómago o en tu sistema digestivo que te proteja frente a ese subidón de nivel de azúcar, porque le estás metiendo carbohidrato, que es azúcar, y eso es lo primerito que se va a absorber, sin nada que retrase su absorción y sin nada que disminuya su absorción. O sea que si tú le metes primero verdura, proteínas y grasas, los carbohidratos que comas al final se van a absorber mucho menos y se van a absorber más lento, y ese subidón de azúcar no va a ser así pronunciado, va a ser despacito y no tan pronunciado, y eso hace que tu páncreas no libere en exceso una cantidad de insulina que te esté provocando esa
esa hipoglucemia reactiva, que aparte de los síntomas, entre más insulina, más resistencia, más complicaciones, y entre más insulina exprimas de tu páncreas, más rápido vas a acabar con él, con agotamiento pancreático. Mi segunda recomendación es el desayuno. Cuídalo en caso de que tú acostumbres desayunar, porque yo sé que aquí hay muchas personas que practican el ayuno intermitente y que no desayunan, se saltan el desayuno, o algunos sí desayunan y se saltan la cena. Pero si aquí el punto es tu primera comida del día, cuídala. Si tú empiezas el día con un pico de glucosa, ya valiste. Más o menos entiéndelo así. Si tú empiezas el día con un pico de glucosa con tu comida, ya valiste. Todo el día vas a tener esos vaivenes de tu nivel de glucosa. Pero si tú empiezas el día con tu primera comida estable, sin picos de glucosa, comiendo en el orden correcto, tu sistema digestivo y tu cuerpo no va a tener y tu metabolismo, tantas fluctuaciones del nivel de glucosa a lo largo del día. ¿Cuál es el error? No sé si llamarle error, pero lo que he visto que muchas personas hacen y que siguen teniendo picos de glucosa es que en la mañana lo primero que se toman es un jugo, y ese jugo es una fuerte carga de glucosa y fructosa cuando le ponen demasiada fruta, que te causa un pico del nivel de azúcar. Así que yo te sugiero que comas en el orden correcto en tu primera comida del día. El desayuno es cuando rompemos el ayuno de la noche, que es cuando normalmente estamos dormidos. Trata de romperlo con verduras y que no tengas un pico de glucosa en la mañana, para que durante el día te mantengas lo más estable posible. Cereales, que es maíz inflado, eso es una muy mala opción para romper el ayuno, porque te va a provocar un pico de glucosa que te va a empeorar o dificultar que te mantengas estable durante el día. El tercer consejo es: disminuye en lo posible los carbohidratos refinados. Esos carbohidratos refinados son literalmente pura azúcar, glucosa más fructosa, la gran mayoría, y eso te va a provocar una elevación muy pronunciada del nivel de glucosa, y después con la liberación excesiva de nivel de insulina. Si vas a incluir carbohidratos, trata que sean complejos, siempre empezando por la verdura, como te comento, dentro de lo posible y dentro de lo razonable. Si por alguna razón no es posible ese día respetar el orden correcto de los alimentos, ni te mortifiques, tú disfruta la comida. Por los demás días, trata de sí llevarlo a cabo. Estar atentos a tus síntomas, escucha a tu cuerpo, cambia poco a poco. Si eres una persona que sufre muchos antojos y que tiene que estar comiendo todo el tiempo, poco a poquito, poco a poco. Si piensas que no puedes, entonces créeme que no vas a poder. Claro que puedes, todo mundo puede. Lo que pasa es que se requiere un poco de sacrificio, mantenerte constante, y no tienes por qué cambiar todo drásticamente de un día para otro. Ve poco a poco, paso a pasito, pero mantente constante y vas a ver cómo tu cuerpo se va a acostumbrar a este nuevo estilo y a no tener esos subidones de azúcar y esos bajones de azúcar con estas intervenciones. Ojo, lo que sí puede confundirse con estas hipoglucemias reactivas es con ansiedad, con estrés, ingesta de medicamentos, depresión o desnutrición por exceso de ayunos. Cuando una persona tiene ansiedad, tiene depresión, tiene estrés, pues tiene un problema emocional, tiene una necesidad que tiene que cubrir o satisfacer, y el ser humano tiende a recurrir a los alimentos, a comer para satisfacer o cubrir ese problema emocional. Puede que no sea hipoglucemia reactiva lo que tengas, puede que sea alguno de estos problemas emocionales que pues mucha gente los padecemos. No es absolutamente nada malo, es muy común. Lo que sí es malo es no tomar cartas en el asunto, no detectar y aceptar. No tiene nada de malo. Yo tengo ansiedad, yo tengo estrés, yo tengo esto y por eso estoy comiendo. Pues ahí está la causa. Como lo he dicho en otros videos, hay que resolver la causa, la raíz del problema. Y si esa es la raíz del problema, pues hay que abocarnos a eso. Medicamentos. Hay muchos medicamentos, sobre todo para la diabetes, y los llamados psicotrópicos, que son para dormir, déficit de atención,
esquizofrenia, para ansiedad, para depresión, fibromialgia, etcétera, 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 que pueden causar hambre. Pueden causar hambre, o como la insulina, que causa mucha hambre. Hay que detectar. Esa es efectivamente una hipoglucemia reactiva, que es cuando tienes picos de azúcar y luego un bajón, pero por la comida. O es que estás teniendo estos síntomas por efecto secundario de esos medicamentos. Si es el medicamento que te está provocando eso, pues hay que hacer un ajuste de eso. Consulta con tu médico tratante para ver si se puede cambiar o hacer un ajuste de la dosis, porque sí he notado que muchos de estos síntomas que se confunden con hipoglucemia reactiva en realidad son causados por medicamento. Y lo otro que he observado es desnutrición por exceso de ayunos. Hay personas que quieren revertir su diabetes y que se obsesionan de más con esta idea, que van con todo, con el ayuno intermitente, y cortan casi todo de su alimentación y únicamente unas pocas verduras y unas pocas proteínas, y se convierte en una dieta no balanceada, no equilibrada, fuera de proporción, de baja calidad, que sí, tu nivel de azúcar baja, pero tienes muchos efectos colaterales, muchas complicaciones por una malnutrición, y si al cuerpo le faltan nutrientes, créeme que te los va a pedir, te va a causar hambre, y te va a decir, pues te falta vitamina, proteína, grasas, etcétera, etcétera. Si tu dieta es equilibrada, que el día de hoy es muy difícil, por eso es que recomiendo de vez en cuando suplementarnos con vitaminas o minerales. Si tu dieta es equilibrada, no vas a tener ningún problema de estos. Pero si tu dieta, ve la lista de verduras que estás comiendo en la semana, únicamente son 3 verduras, fuentes de proteína, 2, fuentes de grasa, otras 2, son muy poquitas, y 2 carbohidratos son 10 alimentos que forman parte de tu menú semanal. Es muy poco, tienes que ampliar esa variedad, 20, 30, 40 ingredientes en tu menú para que sea pues más equilibrada esa alimentación. El punto aquí es que hay gente que exagera con los ayunos o exagera con la dieta y que sacrifica todo lo demás, sacrifica neuropatía, problemas de hígado, sacrifica incluso su entorno social, sacrifica su entorno laboral, sacrifica muchas cosas. Incluso el lado económico lo sacrifica con tal de revertir su diabetes. Y no se trata de eso, se trata de llevar un equilibrio, de revertir tu diabetes, pero sin descuidar la otra parte. No sé si me explico con este punto. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y como siempre espero haberte enseñado algo en este video que te ayude a tomar mejores decisiones y tener más herramientas para controlar mejor tu nivel de glucosa. Cuidado con estas hipoglucemias reactivas, porque mucha gente las tenemos sin siquiera darnos cuenta, y estamos destruyendo literalmente nuestro páncreas a largo plazo, y estamos generando más resistencia a la insulina, aparte de hacernos nosotros mismos la vida imposible. Vivir con dolor de cabeza, migrañas, irritabilidad, cansancio, sueño, dolores musculares, no es normal. Es datos o señales que nuestro cuerpo nos está avisando, nos está tratando de decir que algo no está bien, pero que nosotros por alguna razón hemos aprendido a ignorar esas señales. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas al canal para que me apoyes de esta forma y le des un like. Contamos con consultas en línea y también de nutrición si requieres algo más personalizado en cuestión de nutrición, ajuste de medicamentos, valoración integral, ver cómo funciona su páncreas, cómo o cuáles son los pasos u obstáculos que tienes que vencer para revertir tu diabetes, o si tienes duda de cuál es, con gusto te ayudamos a que descubras cuál es el tipo de diabetes que tienes y por qué no te logras controlar. Te dejo el número en pantalla, llama o manda un WhatsApp y con gusto te damos la orientación que necesitas para revertir la diabetes.